Muy buenos días. Estamos a martes 11 de junio, grabando este devocional mientras estamos en nuestra segunda semana enseñando en Palabra de Vida en Buenos Aires, en el Instituto Bíblico. Agradeciendo vuestras oraciones para que el Señor respalde nuestro ministerio y nuestra enseñanza durante nuestros días aquí. La lectura que estamos siguiendo para cubrir todo el presente año hoy se encuentra en Proverbios, capítulo 19 al 21, en el Salmo 40 y en Romanos 16. Meditaremos en el Salmo 40, versículos 1 al 5. Prestemos atención a la lectura mientras abrimos nuestras Biblias y leemos junto con Eli. Muchas gracias, Eli. Hace un tiempo tuve que predicar sobre este precioso salmo, el Salmo 40, y puse como título Del pozo a la roca y del lamento a la canción. El Salmo 40, así como el 41, tienen claras referencias mesiánicas. De hecho, son mencionados ambos salmos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como con otros salmos mesiánicos, deberíamos leerlo dos veces. Al hacerlo la primera vez, debemos pensar en el sentido original del texto, es decir, recordar a David. Es David quien escribe este salmo y declara todo lo que en él leemos. Podemos recordar su vida, sus situaciones y leer el texto a la luz de esa información. No podemos saber exactamente en qué etapa de la vida de David se escribió este salmo, pero muchos expertos opinan que fue durante el conflicto que experimentó con su hijo Absalón. Esto se debe a que, a pesar de que David vivió muchas épocas de conflicto, cuando él hace referencia a su propio pecado, suele tratarse de épocas posteriores, es decir, a la situación vivida con Betsabé. En una segunda lectura, en vez de recordar a David, deberíamos pensar en Jesús y realizar ese ejercicio. Al leer, pensemos que las palabras son del propio Señor Jesucristo. De esa forma, obtenemos el sentido completo del pasaje. Este salmo expresa el testimonio de alguien que ha experimentado la desesperación, la inestabilidad y que ha sido atacado por personas que buscaban hacerle daño. Pero de todo ello lo ha librado el Señor y el salmo es una respuesta, así como un testimonio. El primer apartado de este salmo lleva como título El recuerdo, entre paréntesis, resurrección. Al fin de cuentas, forma parte de nuestra experiencia. Los versículos 1 al 3 hablan de esperar pacientemente en el Señor, de ver cómo el Señor se inclinó y oyó su clamor, sacándole del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para ser colocados sobre una peña y allí recibir dirección. Grandes hombres de la Biblia estuvieron en un pozo. José literalmente estuvo en un pozo, en una cisterna, y luego, aunque fue quitado de la cisterna, llevado a la esclavitud. Moisés estuvo en el extranjero, perseguido por Faraón para salvar su vida. David, durante 13 años, escondido en cuevas. Finalmente, podríamos hablar de Jeremías, metido también en una cisterna de donde fue rescatado por manos bondadosas. Todos ellos estuvieron en un pozo. ¿Te has sentido así alguna vez? Hay quienes llaman a eso la noche oscura del alma. Ese tiempo donde sentimos que estamos hundidos. Y no solo estamos en un pozo, sino que nuestros pies están en el lodo cenagoso, hundiéndose. Ahora, esas experiencias y el rescate que hemos experimentado de parte del Señor
son fundamentales e importantes para nuestra vida espiritual. Spurgeon decía, las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que sigamos pidiendo y confiando en Dios. El segundo punto es la confianza. Esto es la bendición de confiar en Dios. Versículos 4 y 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios. Qué importante es confiar en el Señor en los momentos difíciles y no ser impacientes, porque Él escucha nuestro clamor y en su momento nos rescata del pozo, nos saca del lodo, nos pone en un lugar firme y nos encamina de manera correcta hacia el destino que Él nos ha preparado. Como consecuencia, el salmista señala que no puede callarse. El salmista compuso canciones sobre todo esto que tenían dos finalidades, una principal y otra secundaria. La principal era alabar al Señor. Puso en mi boca cántico nuevo. La secundaria era dar testimonio de ello a otras personas. Y dice el verso 3, verán esto muchos. Y el verso 5, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Luego nos encontramos con los versículos que no hemos leído, pero que están presentes en el Salmo, cuya lectura completa nos corresponde al día de hoy. Y tiene que ver con la consagración, la entrega, la obediencia antes que los sacrificios. Y dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es la respuesta de un corazón agradecido, de un corazón que procede a la entrega, a ese sacrificio del que Pablo nos habla en Romanos 12:1. Luego tenemos el testimonio, la proclamación, hablando bien del Señor en la congregación. Dice el versículo 9, no encubrí dentro de mi corazón tu justicia, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Encontramos también en el Salmo 22, versículo 22, la misma actitud de parte del Señor. En medio de la congregación te alabaré. Comunicar a los demás las experiencias salvíficas donde hemos experimentado el consuelo, la bendición, la salvación del Señor. ¿Cómo no vamos a compartir esta bendición? El Salmo 35 y el versículo 15 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Pero podemos responder a estas personas como dice el verso 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Hay ciertamente enemigos que pretenden pisotearnos, traer tristeza a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero el verso 18 ahora nos habla de un alma restaurada, de una confesión ante una gran congregación, alabando al Señor en medio de numeroso pueblo. Y entonces encontramos la súplica. Finalmente, los versículos 11 al 15, preciosa expresión de el salmista. ¿Por qué? Porque la batalla continúa. Señor, libérame de mis enemigos. Sean avergonzados, sean confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Esto es un poco
algo constante en la vida cristiana. Hay un enemigo que es Satanás. Utiliza a veces personas de la familia, compañeros de trabajo, vecinos o quien sea que se oponen a nuestra fe, que se oponen a nuestro testimonio, que trabajan en nuestra contra. Nuestra súplica para ser librado de ellos es dirigida al Señor. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Y finalmente, la seguridad. Gócense, verso 16, y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y esta es la expresión de seguridad, de comunión, deleitándose en la adoración. Mientras mi vida transcurre entre el contentamiento y el quebrantamiento, alabo a Dios y espero en Él. Esa, lamentablemente, en un sentido, es la experiencia cristiana. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que pasar por pruebas es una bendición y que debemos considerarnos bienaventurados, dice Pedro, cuando vengan sobre nosotros estas situaciones. Y entonces, la idea principal con la que quiero cerrar este devocional es esa. Mientras mi vida transcurre entre el contentamiento y el quebrantamiento, alabo a Dios y espero en Él. Del pozo a la roca, del lamento a la canción. Esa es la experiencia de vida del cristiano mientras peregrina en este mundo hasta que nos encuentre la perfección en la gloria de la presencia del Señor. Oh Padre amado, estamos caminando, peregrinando en este mundo. Y yo sé que algunos de los que me escuchan están en momentos de quebrantamiento. Pero hay otros que están experimentando liberación. Señor, hay alabanza y hay súplica. Hay gozo en la comunión contigo, sea cual sea la experiencia que nos toque vivir. Libra a los que están quebrantados. Sostén a los que están en libertad hoy. Y en esa alabanza y en esa adoración nos comprometemos a seguir viviendo para tu gloria. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles para nuestro devocional matutino. Manteneos bendecibles.